Bien, mis hermanos, pues primeramente quiero pedirles disculpas porque no me voy a estar dirigiendo a la cámara. Como ven, estoy manejando, estoy conduciendo. Sé que alguna persona ilegítimamente dirá, bueno, mejor para, graba y sigue manejando. Pero no me puedo dar ese lujo. Algunos de ustedes saben que estoy de misión. Este fin de semana acabo de ayudar a una comunidad migrante en el estado de Washington. Ayer en la noche llegué a descansar a Portland. Vengo saliendo de Portland, Oregon, y voy rumbo a California. Y son distancias demasiado largas y los compromisos que tengo en esta misión pues me obligan a no perder tiempo. Así que me disculparán. Digo, también alguno dirá, bueno, pues ya que termines la misión lo grabas. Pero me quedan varias semanas. En realidad yo regreso a Los Ángeles hasta Semana Santa. Y quisiera tomar ahora mismo, con un comentario si quieren por encimita, lo acontecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya después les prometo grabar algo con mayor profundidad e inclusive documentado para que no crean que es cuento chino lo que les voy a decir ahorita, que va a ser muy por encimita. ¿A qué me refiero? Ayer en la noche me enteré por un amigo español que radica en México de lo que había dicho Andrés Manuel López Obrador y que lo que había hecho en realidad, que es enviar unas cartas al Papa Francisco y al Rey de España sugiriéndoles que pidan perdón por los crímenes que se hicieron contra indígenas en el tiempo llamado de la colonia o de la conquista. ¿Qué puedo decir al respecto? Primero, la acusación propia. ¿En verdad los españoles abusaron de las comunidades indígenas? Sí, no solo los españoles, sino hasta los propios indígenas. Sí, muchas batallas que ganaron los españoles contra los indígenas fueron con ayuda de los indígenas, de otras comunidades indígenas. Porque por ponerles nada más un caso, les digo, esto va a ser nada más por encimita. Los aztecas no eran precisamente unas madrecitas de la caridad. Varias comunidades indígenas no toleraban a los aztecas, al punto que se pusieron más del lado de los españoles. Entonces empecemos a decir, a ampliar la fotografía. Los que abusaron de indígenas no solamente fueron españoles, sino también fueron indígenas. Pero segunda cosa, que se le olvida parece al presidente. Si tenemos documentación fuerte y verídica de estos abusos, es documentación escrita, emitida por propios españoles. Sí, españoles que acusaban a sus propios compatriotas ante la corona española y ante el Papa. Españoles que en su mayoría eran misioneros de los buenos, porque hubo malos ciertamente. Españoles que estudiaron la vida, que dejaron todas sus seguridades de España para partirse el lomo en favor de los indígenas, que inclusive fueron amenazados por sus propios compatriotas españoles e inclusive sufrieron atentados. Les menciono uno así por encimita, por ser uno de los más famosos. Fray Juan de Zumárraga tuvo un atentado por una autoridad española, no recuerdo si fue Delgadillo el que le aventó la lanza y que gracias a Dios no le pegó. Sí, un español queriendo matar a otro español. Entonces, primera cosa que tengo que decir, me gustaría ver los términos de esas cartas del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si están publicadas, les digo, no he tenido tiempo ni de monitorear la noticia, ni lo que está diciendo, ni lo que no se está diciendo. Pero espero que esa carta, digo, si esa carta viene más o menos con estos términos, por ejemplo, estimado Papa Francisco, estimado Rey de España, les sugiero como un gesto de fraternidad, de reconciliación, que pidan perdón por los miembros de la iglesia y por los miembros de el entonces reino español, que
abusaron de indígenas. Y despiadadamente y cruelmente, porque fue así. No solamente fue un abuso, fue abuso cruel y despiadado. Pero al mismo tiempo, que esa carta venga, y al mismo tiempo yo públicamente quiero agradecer por los buenos españoles, por los buenos católicos, que olvidándose de sus seguridades económicas, terrenales, se olvidaron de sí mismos y entregaron hasta la última gota de sangre en servicio de los pobladores de estas tierras mexicanas. Ah, si la carta es así, yo estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si es como el pedacito que vi de sus declaraciones, me huele que es uno de los ya muy comunes argumentos simplistas históricos, de generalizaciones históricas que no se pueden sostener bajo argumentos verdaderamente históricos. No, es una payasada de historia esto. Pero bueno, espero equivocarme. Ya, si alguien se ha dado cuenta que se publicó esa carta, mándemela. Yo no tengo tanto tiempo como para buscarle. Mándemela por correo electrónico, que me interesaría ver en qué términos fue esa carta. Además, ya que anda mandando cartitas, le preguntaría al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿ya le mandó la cartita a Donald Trump? Primero, por las ofensas descaradas tanto como de candidato como de presidente a nuestro pueblo mexicano, en donde criminaliza generalizadamente. ¿Ya le mandó la cartita? Ya le mandó la cartita para que nos pida perdón por los abusos que ha hecho Estados Unidos a México a lo largo de la historia, el intervencionismo. Es más, en esa cartita le pide el 51.6%, si no mal recuerdo, del territorio que ellos se llevaron de México. Digo, aproveche, señor presidente. Primero, la carta llega más pronto porque es nuestro vecino. Segundo, pues aproveche que el presidente Donald Trump anda renegociando un montón de tratados que Estados Unidos en el pasado ha hecho, políticos y comerciales. ¿Por qué usted no se faja los pantalones y empieza a mandarle una cartita a Donald Trump diciéndole que hay que renegociar el tratado Guadalupe Hidalgo? Digo, chance y nos regresan el 51% de nuestro territorio. O nos va a salir con la babosada de no confrontaciones, tenemos que llevarnos bien con nuestro vecino. Y por esa actitud, evidentemente, Donald Trump se ve que le manda besos por aquí y por allá. Pero ¿no le parece hipócrita que ande mandando cartitas así al Papa y al Rey de España y no tenga los pantalones de hacer algo semejante con Estados Unidos? Usted bien sabe que Estados Unidos tiene mucho que pedirle de perdón a México. Claro, sin quitar la responsabilidad de que muchos de los abusos que ha hecho Estados Unidos en la historia a México ha sido con la venia y la complicidad de vendepatrias mexicanos, de traidores mexicanos. Ánimo, presidente, si anda con esto, avísenos si ya mandó esa cartita, porque de lo contrario está quedando mal su bravuconería de mandar estas cartitas a España y al Papa y no tener los pantalones de hacer algo semejante con el presidente Donald Trump y con Estados Unidos. Finalmente, ya que andamos pidiendo perdón, ¿será que usted, al estar al frente del Ejecutivo mexicano, pedirá perdón por un evento histórico que se extiende más o menos desde los 1915 hasta los 1940? Me refiero a la persecución que el gobierno mexicano hizo en contra de la Iglesia Católica. Y al decir Iglesia Católica no me estoy refiriendo solamente a la jerarquía, sino al pueblo mexicano católico. Me imagino que conocerá los testimonios, ¿verdad? Y si no, pues nuevamente este video es muy por encimita. Busque José Sánchez del Río, mártir mexicano, un niño
al cual el gobierno, las autoridades mexicanas, lo torturaron, le cortaron las plantas de los pies, lo pusieron a caminar sobre sal. Y todo por defender su fe católica y por gritar ¡Viva Cristo Rey! Vamos, ¿usted está de acuerdo? El actual rey de España no ha hecho los crímenes que usted está mencionando. El Papa Francisco directamente no tiene nada que ver con los españoles del siglo XVI. Y si aún así usted les está pidiendo que pidan disculpas por esos antepasados, pues pida usted disculpas por sus antepasados en el cargo. Y que no solamente hicieron eso, sino que, al menos a mí, los libros de historia editados por el gobierno no traían ni narraban esa guerra conocida como Guerra Cristera entre el gobierno y los católicos mexicanos, los laicos mexicanos, el pueblo mexicano católico. Digo, ahora que está en el poder, asumo que los libros de historia que usted va a estar editando, sí va a venir lo de la Guerra Cristera, y que sea con objetividad, porque, Dios mío, cualquiera que haya profundizado más allá del discurso oficial que hemos recibido del gobierno, sabe que la historia de México está bastante mitificada. Ha estado en manos de masones, por cierto, muy conectados con la masonería o hijos de la masonería de Estados Unidos. Pero ánimo, presidente, si vamos a hacer eso, pues hagámoslo en casa. Comienza a pedir perdón, y no de este perdón de como usted Mesías y su cuarta transformación, que es la panacea mexicana, y que todo lo que hay antes de Andrés Manuel López Obrador son puros corruptos y todo, que dice verdad. Pero entre esos corruptos también están muchos de los que usted cacarea como los héroes de la patria. Ya si grabo el video está más a profundidad, le voy a demostrar que muchos de esos héroes de la patria son traidores de la patria, más bien. No solamente no son héroes, sino son todo lo contrario. Pero bueno, en fin. Pero vamos, si ya estamos pidiendo perdón, pida perdón a la Iglesia Católica y al pueblo de México por esos años en donde se derramó sangre del pueblo mexicano por defender su fe católica. Finalmente, un mensaje rapidito para mis hermanos católicos. No he estado monitoreando todo esto, pero estoy seguro que ya ha habido respuestas a favor y en contra de esto, porque lo más fácil es apoltronarse en algunos extremos. Sé que los pejezombies estarán cacareando todo esto, ¿va? Pero también sé que habrá parte, sobre todo de católicos de tinte puritano, que van a querer hacer una defensa como si lo que nos vino de España fue la bendición de Dios y todo fue bueno y todo fue inmaculado. No, hay que decirnos la verdad. Hay que decirnos la verdad. Y sí hubo malos misioneros, y sí hubo malos españoles, criminales españoles. Eso sí, como lo acabo de hacer, hay que defender la honra de esos españoles, tanto militares, civiles, religiosos, que vinieron a servir estas tierras y a los más desprotegidos de esta tierra. Pero no caigan, no se traguen aquellas defensas que vayan a querer poner como que todos los españoles que llegaron aquí no fueron la bendición para los pueblos indígenas. No es cierto, no es cierto. Pero lo que quiero decirles es, a mí me preocuparía más que hoy, todavía 2019, yo conozco padrecitos, obispos, cardenales, antiinmigrante, que ridiculizan a los pobres son pobres por flojos, que son indiferentes ante el sufrimiento de las comunidades indígenas. Déjense de ir pidiendo perdón por algo del siglo XVI. Hoy, si nosotros como católicos somos honestos, hoy en nuestras filas tenemos católicos laicos y consagrados que son una porquería en relación
a lo que el Señor Jesucristo nos puso como prioridad, que son los pobres, los vulnerables, los despreciados, porque estos no levantan un dedo por las necesidades de esta gente. Preocupémonos por eso, pidamos disculpas por eso, corrijámoslos a estos aunque no les guste, más que andarnos centrándonos por algo del siglo XVI. Digo, hay que pedir perdón porque ya hay que pedir perdón, así sea del siglo XIII, del XII, de lo que sea, pero que nos empiece a doler que si es grave allá, no se puede tolerar que en el 2019 todavía tengamos católicos que se digan católicos y menosprecien o sean indiferentes ante el dolor de los más pobres, de los indígenas, de los migrantes. Ahí yo no necesitaría un presidente que ande mandando cartitas. Yo tomaría la iniciativa de pedir perdón, y de hecho pido perdón por todos aquellos católicos que han sido indiferentes o inclusive han sido causa de la humillación de los más vulnerables y de los más frágiles. Como les digo, si Dios me permite, ya después grabaré con mayor profundidad y con documentación mucho de lo que he afirmado en este video. Que Dios les bendiga.